una princesa perdida en un pueblo, un traidor de un gran equipo vuelto loco, un altanero que no consiguió ser un gran guerrero, un chico traicionado por su equipo con una vida nueva de muy poco, y un héroe que no puede dejar de pensar en su hermano desaparecido. Es lo que nos promete mostrar esta gran serie y mucho más, llamada Shin no Nakama o Vanished from the Heroes Party en inglés. Así que relájate y ponte atento, que esto no te lo querrás perder. ¡Comenzamos! Comenzamos este cómico anime en su primer capítulo viendo a una chica ser atacada por un monstruo, mientras que se nos cuenta que un gran demonio se adueñó de una gran parte del continente, pero ahora ella, llamada Ruthie Ragnarsson, quien posee el don del héroe, es quien podrá salvarlos a todos. Después de ver eso, vemos a un chico llamado Red, quien vive en un pequeño pueblo difícil de encontrar, un lugar llamado Soltan, donde recoge plantas medicinales y las vende, y con esto generar ganancias con las que planea cumplir su sueño. Al salir de la tienda donde las vendió, se encuentra un chico llamado Tanta, quien al hablar con él, nos cuenta que todo ser viviente al nacer se le es otorgado un don por el Todopoderoso, llamado el don divino. Este don suele ser especial para cada uno y el cual definirá el rumbo de su vida, y puede ser guerrero o mago, eso dependerá de su don. En cuanto a él, su don es el de la guía. Al regresar a casa al anochecer, recuerda cómo un día uno de sus compañeros de su equipo llamado Ares le entregó una espada y lo obligó a que lo atacara para medir su poder. Este lo hizo pero no le causó ningún daño, por lo cual le dijo que era inservible para el equipo, era solo una carga para el héroe quien solo lo defendía. Su don no servía de nada y ya no lo necesitaban. Es por eso que le pidió que renunciara al grupo. Él, queriendo no manchar el nombre de su hermana, le pidió que le dijera que se fue de viaje y no regresó. Este se lo prometió cambiando su nombre de Gideon a Red y llegar a vivir a este pequeño pueblo, donde planea vivir una vida tranquila con el sueño de abrir su propia farmacia. Al siguiente día, cuando está en el bosque, se encuentra un oso búho que lo ataca, pero este escapa, y cuando regresa al pueblo, un aventurero de rango B llamado Albert le pide que los guíe para no perder tiempo en encontrar al oso búho. Este, quien rechaza poder subir del rango D al rango C, le dice que no y que quiere vivir una vida tranquila, así que dejándolo molesto, se va de ahí. Ya en su casa, mientras miraba sus ahorros, llega un amigo suyo llamado Gons, diciendo que su hijo Tanta está enfermo. Cuando llega, ve que tiene una enfermedad que puede dejarlo ciego pasadas las 24 horas, y como es una enfermedad que pasó hace poco, no tienen medicina para curarlo, así que él, con el riesgo de salir del pueblo de noche y con la tropa de Albert buscando al oso búho, decide salir. Al llegar al bosque, ve que están incendiando todo para atrapar a este monstruo y quemando todas las plantas. Afortunadamente logra encontrar unas y recogerlas, pero es atacado por este monstruo, a quien mata sin ninguna dificultad, mostrándonos su verdadero poder. Cuando regresa, le aplica esta medicina y lo curan. Al rato, mientras regresaba a su casa, Gons llega con él a agradecerle nuevamente por salvar a su hijo y le ofrece cualquier cosa como pago. Él aprovecha y le pide un único favor que le puede cumplir. Al día siguiente, llega una chica aventurera a la tienda donde vendía Red sus plantas. Ahí le hablan de este y todas las hazañas que ha hecho por el pueblo y que creen que es más de lo que aparenta. Ella se interesa por ello y pide que le cuenten más. Por otra parte, el favor que Red le pidió a Gons era ayudarlo a construir su farmacia, y lo logró. Gracias a él consiguió su sueño, y en una pequeña fiesta que organizó por ello, le preguntan si tiene otro sueño más grande que cumplir. Este dice que no, y que ahora su fin principal es vivir en ese pueblo conviviendo con cada uno de sus habitantes, comenzando así su nueva vida pacífica. El mundo estará a salvo siempre que Ruthie esté con nosotros. Esto fue lo mejor. Y para Ruthie también. Pasado esto, mientras está un día de lluvia y nadie le llega a comprar, llega con él una vieja conocida llamada Reed, quien lo reconoce como Gideon. Su nombre completo es Rislet de Logerbia, una princesa de ese lugar, aventurera de rango B y amiga de Gideon. Cuando llega, después de decirle que basó su nombre Red en el nombre de ella, Reed le cuenta la razón por la que se fue. Ella no lo puede creer ni aceptar, pero piensa que no hay de otra. En eso, Red recuerda cómo la conoció, puesto que un día al estar con su grupo en un bar, al parecer, ella llegó ahí, y cuando un vago la intentó atacar, ella se defendió. Luego les dijo a ellos que no los necesitaba y no quería su ayuda. Le menciona que antes no era tan abierta con sus emociones, pero en una ocasión cuando estaban solos, después de que ella le hiciera decir una mulada, se sintió mal por ello. También cuando le ofreció galletas, le dijo que le gustaron. Esto mientras hablaban sobre el ejército del rey demonio, pero cuando realmente demostró sus emociones fue en una ocasión que un demonio llamado Shisandan atacó al pueblo de Logerbia. En ese entonces ella confió en su maestro y en su plan, más que en el grupo del héroe, pero cuando vio que el demonio había matado a su maestro y había tomado su forma para atacarlos
en su lado más débil, intentó enfrentarlo, pero no le hizo nada, y cuando este estaba a punto de matarla, llegó Gideon a defenderla, con quien lucharon durante un corto tiempo hasta que llegó el héroe a derrotarlo. Desde ese momento, ella se quedó sin fuerzas, sin ganas de luchar, al ver cómo todos los que ella conocía, los que ella apreciaba, habían muerto en vano. Todo por su culpa. Es por eso que llora de tristeza al darse cuenta de ello. Gideon la consuela diciéndole que siga peleando para defender el honor de su pueblo y derrotar al rey demonio. Le ofrece su ayuda junto al héroe, recuperar su pueblo y reclamar ella la victoria. Lo hicieron y lo consiguieron. Regresando al presente, ella le pide trabajar con él en su farmacia. Al principio no quiere porque sabe quién es ella y no quiere que termine de esa manera, pero al final termina aceptando. Ella lo admira mucho, ya que dice que no es como pensaba. Es por eso también que le pidió que la contratara, porque quiere estar a su lado siempre. Luego, mientras cenan, ella planea comprar muchas cosas y llevarlas ahí, puesto que planea mudarse con Red, algo que él no puede creer. Por otro lado, vemos cómo en el grupo del héroe, Ares lleva a una niña asesina llamada Tise para reemplazar a Gideon. Se presenta ante los demás integrantes, Danan con el don del luchador y Teodora con el don de la cruzada. Por último, ante Ruthie, a quien obedecerá de ahora en adelante. No necesitaré comprar muebles. Todo eso suena como si quisieras mudarte aquí. Me quiero mudar contigo. ¿Eso no quedó claro? Mi nombre es Ruthie. Hola, yo soy Tise Garland. Ares te trajo, pero no es el jefe. Ahora estarás bajo mi comando. Al día siguiente despiertan y mientras desayunan, él le comenta que le pagará muy poco de momento, puesto que ella vive con él. Luego de eso van a comprar una cama extra grande a la tienda de Stormy. Lo hacen y regresan. Por el camino, este menciona que a todos se les es dado un don por el Todopoderoso, sin importar quién sea, y que servirá a él y a ellos mismos a través de este. También que alguien puede hacerse más fuerte o subir de nivel si mata a otro con el mismo don o algo parecido. Eso contaba cuando ve a un niño llamado Ademi golpeando a Tanta y su amigo, así que van a defenderlo. Al ver a Red, este se va de ahí. Tanta menciona que era amigable, pero de repente una furia le entró y comenzó a atacarlos. Red dice que quizás sea porque está desarrollando su don, que probablemente es el de peleador de bar, uno que se encabrona rápidamente y le quiebra la madre a cualquiera que se le atraviese. Su amigo llamado Al le tiene miedo y menciona que no le gustaría ser así. Red le explica que algunos dones son malos, pero otros no, y él al tener el don del maestro de armas, podrá usar y crear armas con facilidad, y que eso no es del todo malo. Red también lo consuela diciéndole que su don lo desarrollará poco a poco, y que determinará el destino de su vida. En eso Red menciona que el don de ella es el del espíritu explorador, uno que busca habitantes en los bosques, por eso le gusta ser libre y no vivía en el castillo donde debía. Después de decir eso se despiden de ellos diciéndoles que pueden llegar con ellos cuando quieran. Cuando regresan a casa, deciden salir a ofrecer un nuevo producto que Red creó para que lo autoricen. Van con un hombre pero este lo rechaza sin más. Luego van con otro que igual lo hace, pero cuenta por qué. Resulta que hace un mes aprobaron uno que ahora es muy traficado, por ello no quieren arriesgarse, pero por tratarse de Red lo harán con gusto. Al regresar a casa, buscan la manera de hacer que el negocio funcione, y mientras cenaban, a Red se le ocurre la idea de combinar la comida con la medicina. Comienza creando unas galletas medicinales y ofrecerlas a sus clientes. Resulta ser un éxito total y vender una gran cantidad. Al final del día, mientras celebran eso, él le agradece por lo que lo ha ayudado y le dice que es muy feliz por tenerla a su lado, teniendo un acercamiento con ella. Por su lado, vemos al grupo del héroe peleando en un desierto mientras buscan el arma del rey demonio. En ese momento, Danan dice que están así por culpa de que Gideon no está con ellos, y con el permiso del héroe, ahora él irá a buscarlo. Pero antes habla con Teodora. Piensan que quizá Ares lo mató, recordando cómo una chica elfo lloró al saber esto, pero también piensan que sabiendo Ares que si le hacían algo a Gideon, ellos dos lo matarían, creen que pueda seguir con vida. Por eso es que ahora él sale en su búsqueda. Lo hago porque me hace muy feliz estar contigo. Jamás olvidaré cada una de esas palabras. Estaría en problemas por matar a un caballero venerado por dos hábiles guerreros como nosotros. Ese es un buen punto. Gideon sigue con vida. Ya otro día, al amanecer y después de ver despertar a Reed, recuerda todo lo que tenía cuando viajaba en el grupo del héroe. También piensa en todo lo que pudo tener al seguir con ellos, pero al ver a Reed cerca de él, agradece por lo que tiene ahora. Más tarde, llegan unos aventureros conocidos por ahí a comprar unas cosas, pero al ver a Reed trabajar ahí, no lo pueden creer ni aceptar. En un momento ella sale a comprar un poco de hidromiel, un licor que se le antojó. Casualmente llega Albert a cuestionar a Reed sobre si fue él quien mató al oso búho de antes, ya que su corte era especial y posiblemente fue él. Al escucharlo decir que no, lo ataca y
le pone su espada en la cara burlándose de su debilidad. En ese instante Reed regresa y lo ataca golpeándolo y amenazándolo con que si le hace algo a Red, ella misma lo matará. Luego de eso le dice que se largue mientras Red aparenta estar tranquilo. Ya estando solos nuevamente, al cenar, él agradece por haberlo defendido y bebiendo el hidromiel que ella fue a comprar, brindan porque su vida juntos acaba de comenzar. Ya otro día, van al sauna con un hombre bastante amable. Ahí pasan el rato donde Red convive con sus amigos y luego bebe algo con Reed. En eso el dueño comenta que su negocio no es como el de antes, puesto que desde que unos nobles abrieron unos baños con mejores comodidades, lo están dejando fuera a él. Ellos no queriendo que cierre, buscan la manera de salvar su sauna. Habiendo regresado a su casa, mientras beben té, a Red se le ocurre usar un material llamado popurrí para hacer vapor curativo como los elfos salvajes en el bosque y con ello llamar la atención de los clientes nuevamente. Al día siguiente se lo llevan a este hombre y lo instalan, y junto a Reed y la esposa de su amigo Nao lo prueban. En otro momento vuelve a estar con sus amigos y cuando este se desmaya salen de ahí, regresan a casa y cuando se separan, Reed le dice la razón por la que quería beber hidromiel el otro día. Es porque en Logerbia las parejas recién casadas siempre lo hacen y al recordarlo quiso hacerlo. Él no le dice nada, teniendo otro acercamiento con ella y regresan a casa. Por su parte, vemos al grupo del héroe desesperados porque se están separando, ya que no están todos y no podrán seguir en busca del arma del rey demonio. Ahí Teodora le cuenta a Tise que antes eran muy unidos y un equipo perfecto, pero desde que Gideon se fue, el grupo no ha sido el mismo, y tampoco Ruthie. Cuando me acordé de eso, de pronto sentí ganas de beber hidromiel. El grupo necesita a Gideon. Pero entonces, ¿por qué Milady? Después de eso vemos a un grupo de hombres pertenecientes al gremio de aventureros. El jefe Calatín le pide a Red hablar con Reed. Él le pide que espere un rato ya que están ocupados y aún no queriendo, acepta. Ellos terminan de ordenar y luego ella sale a hablar con ellos. Cuando lo hace, llega un hombre miembro de los ladrones. Le ofrece a Red unas monedas élficas, las cuales tienen un increíble valor ahí, a cambio de que deje a Reed. Él no las acepta y le dice que se vaya. Este lo hace después de decirle que la oferta seguirá en pie y lo estará esperando. Por su lado, vemos a estos hombres ofrecerles muchas cosas a Reed para que vuelva a ser aventurera, pero ella no acepta, diciendo que es con Red con quien quiere vivir de ahora en adelante, y vuelve a entrar a la tienda. Ahí es recibida por Red, quien dice que la escuchó y antes de que le diga algo, le da un brazalete de ámbar en forma de su primer pago. Por otro lado, vemos al gremio de ladrones también preocupados porque ella regresa a ser aventurera, pues creen que al no serlo, puede interesarse más en lo que no debería. Por ello designan a un calvo para que se encargue de que ella regrese a ser aventurera. Regresando a Red y Reed, mientras ella estaba feliz por estar a su lado, se recuerda el momento en que se separaron. Esto fue cuando Logerbia estaba en apuros, querían llegar a otro sitio, pero tenían que pasar en medio del ejército del rey demonio. Por tal razón, a Gideon se le ocurrió la idea de cruzar por el bosque donde nadie lo pasa, y así lo hicieron, con ayuda de Yarándrala, una elfo con el don de hablar con las plantas, quien los guió por todo el bosque. En medio del recorrido, ella iba jugueteando con Gideon, poniéndoselos a Reed, quien se decepcionaba al verlos juntos. En un momento, al haber un manantial cerca, van las dos a bañarse mientras toman un descanso. Ahí ella le pregunta si le gusta a Gideon o no, y le dice que en lugar de no hacer nada, que le demuestre lo que siente de una manera juguetona. Le confiesa que a ella no le gusta, puesto que viven más que los humanos, y no lo tendría para siempre, una lección que ya aprendió, y que solo lo ve como un amigo, como un compañero. Es por eso que quiere que ella se anime a demostrarle lo que siente. Él corre mucho peligro solo, pero si están juntos, les irá bien. Ahí ella comprende lo que ella le dice, y también que en verdad está enamorada de él. ¿Y eso está bien? Pues a pesar de todo, lo que sientes por Gideon es amor de verdad. Sí, lo amo. En verdad lo amo. Al rato, cuando están por salir, se encuentran con varios integrantes de este ejército. Gideon crea un plan y lo ejecutan, yendo cada uno por un lado. Rita y Ruthie van juntas, en donde al verlas las atacan, pero ella sola termina matándolos a todos. Cuando se reúnen, Rita al ver a Ruthie abrazar a Gideon, se da cuenta que son muy cercanos, por ello decidió alejarse, quedándose en Logerbia a arreglar todo, eso hasta el día de hoy. En un instante, cuando sale a dejar un pedido, se encuentra con este calvo ladrón, que le dice que regresa a ser aventurera por su bien. Ella le dice que no lo hará, porque prefiere estar con Red el resto de su vida. Luego regresa y se pone feliz cuando es recibida por este. Por otro lado, vemos a Ruthie extrañando a Gideon, también recordando el día en que Ares le dijo que este se fue. En ese entonces, ella descubrió que este le estaba mintiendo y que le hizo algo a su hermano, así que lo atacó y lo mató, pero se arrepintió y lo revivió, y decidió seguir con el destino que su don le había dado, aún sin la compañía de su hermano, el camino del héroe. Mi travesía como el héroe debe continuar. Porque yo soy el héroe.
En otro momento, mientras le entregaba unas medicinas al doctor del lugar, escuchan un ruido afuera y al ir a ver se encuentran a un hombre medio muerto que después de llevar a su clínica se dan cuenta que sufrió una sobredosis de una medicina peligrosa. Al regresar, mientras le sirve su almuerzo a Reed, le comenta lo que pasó y que ahora tienen que crear antídotos. Después de ello van al río a tomar un descanso. Ahí disfrutan de estar solos y juntos, jugando y comiendo algo. En un momento, ella se le acerca y le confiesa que siempre quiso llamar su atención, pero él no se daba cuenta. Este le responde diciéndole que sí lo hacía, pero no quería parecer un tonto respondiendo algo, y en un medio beso que ella le da, le dice que quiere que sean más cercanos. Por su lado, vemos al grupo de Ruthie en busca del arma al rey demonio en unas ruinas. En un instante, cuando T se va a buscar agua, Ruthie llega con ella. Ahí aprovecha y le pregunta que cuando duerme, pues ve que no lo hace. Ella le responde que nunca duerme, come, siente cansancio o algo así, pues el don del héroe le da todo ese poder. También se recuerda a ella misma que es por esa la razón por la que no puede ir a buscar a su hermano. Regresando a Rita y Red, mientras estaban en su farmacia, llega un herido. Al salir Rita al ver qué pasa, ve que es un integrante del grupo de Albert quien está matando a todos. Otros salen de ahí y la atacan, pero terminan siendo asesinados por el mismo Albert, y después de decir que no sabe qué pasa, la insulta, y ella, aunque tiene las ganas de matarlo, le dice que se resiste a hacerlo. Al regresar con Red, comentan sobre esta aparente droga e intentan averiguar qué pasa. En eso estaban cuando llega Al. Este les comenta que tiene miedo de su don y a lo que está destinado, pero ellos lo consuelan diciéndole que media vez lo controle no pasará nada malo. Eso hacían cuando llega Ria, integrante del grupo de Albert, a disculparse por lo que el otro hizo. No le toman importancia y ella comenta que tiene miedo de que este un día se canse de todo y los abandone. Ahí Red recuerda que este quiere ser superior a todo, pues tiene el don del campeón, pero fracasó y no lo aprovechó, por eso terminó en el campo. Luego le dice a esta chica que no se preocupe por ello, ya que él no se irá en un largo tiempo. Mientras tanto, vemos llegar con Danan a un tal Beauty, quien le dice que también busca a Gideon y le propone buscarlo juntos. Más tarde, una tormenta llega al pueblo y mientras está con Reed, este recuerda una tormenta que pasó al lado de su hermana Ruthie. Ambos estaban solos tomados de la mano para no tener miedo. Ahí este le dijo que si alguna vez quería tomar su mano sin razón alguna, que lo hiciera. Ella también le dice que lo quiere mucho. Desde ese momento, ambos se volvieron muy unidos y cuando le pregunta qué quiere cuando regrese de convertirse en un caballero, esta le responde que quiere leche caliente con miel, lo que le dio a Reed ya en el presente. Eso, si tú también alguna vez quieres tomar mi mano sin razón alguna, solo dímelo. Sí. Eso estaba recordando cuando llega el doctor con Al herido. Ambos lo atienden y cuando reacciona dice que él, al igual que su padre y su madre, fueron atacados por alguien con un hacha, así que van hacia allá. Al llegar los encuentran todavía vivos y después de todo mencionan que Ademi pudo haberlo hecho, pues su don puede llevarlo a eso. También porque desapareció y aunque lo buscaron no lo encontraron. Los padres de Al también fueron llevados allá para interrogarlos y ahora este está al cuidado de Rita y Ren. Ella aprovecha y le enseña a usar una espada para que pueda defenderse. En eso estaban cuando llega Gons, quien le dice que unos guardias se llevaron a Tanta sin razón alguna, así que van hacia allá. Van con Calatín, que es como el jefe de la guardia o algo así, y le piden ayuda. Este les da un motivo para entrar con el capitán y hablar con él a cambio de un favor que algún día cobrará. Al llegar con este, se encuentran con Tanta y le preguntan qué trama. Este se disculpa con ellos por todo y les dice que únicamente quería interrogarlo. Quieren saber qué pasó con los padres de Al, ya que no cree que fuera Ademi, su hijo, quien pudo haberlo hecho, así que no pueden confiar en nada ahora. Tanta también dice que cree que no fue él, ya que después de golpearlo, se disculpó con él diciendo que su don lo obliga a hacer eso, y que su sueño es formar parte de la guardia y no golpear a nadie sin razón. Después de eso, Rita y Red hablan a solas con el capitán. Al preguntarle si Ademi no consumió la droga que ronda por el pueblo, este se pone como la madre y les dice que no. Le dijo que no la probara y está seguro que su hijo es inocente. Mientras tanto, Al llega a la casa de Red y después de estar ahí, un hombre entra y le entrega algo. Al rato llega Red solo con quien sigue entrenando. Al ver su gran poder queda atónito y siguen durante toda la tarde. Luego le pregunta por qué el rango D, teniendo tanto poder cuando perfectamente podría ser rango B. Este le dice que porque no le importa, únicamente quiere seguir su vida como la lleva y vivir tranquilo. Al aprovecha y le menciona que hace rato llegó un hombre extraño y le entregó una espada especial y que sintió algo raro al verla. Red, después de escucharlo, le dice que la espada únicamente le dice cómo hacer algo y que él es quien decide qué hacer con ella. Por otra parte, vemos a Reed persiguiendo a un loco y al tenerlo ya atrapado, de repente explota y la emboscan, la atacan y cuando están a punto de herirla, llega Danan a defenderla. Ahí este le dice que llegó en busca de Gideon, pero al ver lo que tiene ahora, planea dejarlo un tiempo más. Mientras tanto, al ver un demonio espía y creer que algo pasa, le dice que quiere trabajar con ella pasándose información para descubrir qué pasa, todo sin que él sepa de su llegada. Ella acepta y luego regresa a casa.
casa. Ahí, después de ser recibida por Red, revisa la espada que le dieron a Al, descubre que tiene un localizador y dudan del por qué querrían rastrearlo. De repente ella le da un beso en la mejilla y, abrazada a él, le dice que quiere que estén juntos por siempre, mientras muestra un poco de preocupación. Al día siguiente van a buscar una espada perfecta para Al mientras ven una protesta que, según comentan, parece estar arreglada. Por su lado, vemos a Ruth y los demás llegar a una cueva donde se encuentran a un demonio gargantuán. Primero se preguntan qué hace ahí y luego lo atacan, mientras T se va en busca del arma del rey demonio. Ruth y Teodora logran derrotarlo sin problemas y T se regresa diciendo que encontró algo, una aeronave en forma de barco, así que, haciendo uso de ella, salen de ahí y siguen en busca de Nark, el arma del rey demonio. Para siempre, claro. Oh. Sabes, yo también quiero estar contigo para siempre. ¿Y hay algún lugar al que usted desee ir? Quisiera, pero no debería. Eso mientras yo sea el héroe. Ya otro día, llega a la cama que Reed compró y duermen juntos. Ahí ambos están a punto de... lo que todo ser viviente anhela, pero son interrumpidos por Al, quien hace ruido fuera. A la mañana siguiente, los ladrones al mando del calvo emboscan a quienes ellos creen que es Al, por medio de la espada que le dieron, pero resulta ser Reed, a quien después de verla atacan. Ella se defiende y derrota a todos, hasta que aparece un demonio hacha que la comienza a atacar. Por el lado de Al, con él llegan este mismo loco de antes que le entregó la espada y se lo llevan diciendo que él será el héroe del Pantano Sur. Primero le pusieron una trampa a Reed para poder llevárselo y ahora lo hacen. Al llegar frente a Bihau, que es el líder, este le explica que la droga que ronda por el pueblo es el don del demonio, creada con el corazón de varios demonios hacha. Le dice que al nacer, el Todopoderoso les otorga un don y que no tiene más opción de seguir el camino que tienen destinados, y que él, al tener el don del torturador, no le gusta para nada. Pero ahora con esta droga podrán cambiar eso y tener uno nuevo, solo que únicamente falta una cosa: él. También le muestra a Ademi, quien dice que sí la probó y él atacó a sus padres. Luego de eso, salen de ahí ante unas cuantas personas. Les dice a todos que quieren justicia por el ataque a la familia de Al y que Ademi fue quien lo hizo, y dos guardias traidores aseguran que lo ocultaron para que no llegaran a él, por órdenes de su padre, el capitán. Pero ahora ellos harán justicia, entregándole un arma a Al y diciéndole que cobre venganza con él. Este primero pregunta que si ellos le dieron esa droga. Le dicen que sí, pero que aún así, ahora él posee dos dones y es muy peligroso, además de que si lo mata, él subirá de nivel. Al oírlo, piensa un poco y le pone su espada, pero únicamente lo libera, ya que no quiere lastimarlo. Al verlo, los ladrones le muestran un hacha a Ademi y despiertan en él el impulso por el don del demonio, obligándolo a matar a Al. En ese momento, uno de los guardias de los ladrones agarra a Ademi y a Al y salen corriendo de ahí. Este resulta ser Red, quien los ayuda. Los lleva a casa donde le da una medicina a Ademi para suprimir este don, y con ayuda de este tal Beauty, que según él ayudó a Reed, les dice que los llevará a resolver algo, mientras él espera a Albert y Bihau, quienes llegan a enfrentarlo. Este lo ataca y él se defiende y se enfrentan. En medio de eso se menciona que Bihau no es quien aparenta, pues resulta ser un demonio de contrato quien tomó su ser. Esto porque él quería ser el rey de todo, pero ahora que es él quien lo controla, quiere ser el rey, y que ayuda únicamente a los de voluntad fuerte, como Albert, quien también le pidió un favor. Esto es lograr ser más de lo que es ahora, que no le gusta estar ahí. Siente que es un desperdicio vivir ayudando a Zoltan. Él quiere luchar contra el rey demonio al lado del héroe. Es por eso que hizo ese trato. También le dice que se una a él. Juntos lograrán grandes cosas, pero él lo rechaza. Mientras Calatín, el jefe de la guardia, los escucha, los rodea y planea encarcelarlo. Él, no queriendo terminar así, le pregunta por qué no quiso ser más, por qué se conforma con tan poco. Luego lo ataca. Este se defiende cortándole la mano de una vez por todas. Por último, le dice que él creía en él. Quería que Albert fuera el héroe de Zoltan, alguien que los defendiera, pero no lo logró. Por su parte, vemos a Al y Ademi llegar con los demás aldeanos a decirles que ya todo pasó, diciendo que lo perdonó por todo lo que hizo, demostrando que la violencia nunca es la única opción. Al verlo, todos regresan con ellos tranquilos. Ya más tarde, en su casa, vemos a Rita y Red bañándose juntos. Ahí ella le pregunta que por qué razón no fue con Albert cuando se lo propuso. También que si Ruthie llegara y le pidiera unirse a ella nuevamente lo haría. Este le dice que no, que ellos podrán solos, y no necesita más que a ella, diciéndole que la ama muchísimo, y que no le serviría de nada ser un héroe si no la tiene a ella. Por otro lado, vemos a Beauty llegar con este demonio y decirle que sabía qué hacía con la droga, además de que el Todopoderoso la tiene prohibida. Al verlo se asusta, rompe el contrato, cambia su forma y va con Albert a ofrecerle luchar con el héroe si así lo desea. Este le dice ya no importarle y él lo cumple, mientras Beauty los ve. Al rato, Demonio y Albert llegan con Ruthie. Quizá ese sea el verdadero rol que debe desempeñar un héroe. Buena suerte, Al. Gracias. Y unirte al grupo del héroe. Eso a mí ya no me interesa. ¡Cállate! Hiciste un pacto conmigo para dedicar tu vida a derrotar al rey demonio.
Luego de ver eso, vemos a Beauty llevando unos peces a vender, quien ahora es rango B. Por otro lado, vemos a Tise y Ruthie volando solas, habiendo dejado a Teodora y Ares atrás, al igual que su insignia de héroe. Tise recuerda cómo antes mataba demonios sin más, y ahora pilota esta nave. Al mismo tiempo que le pregunta a dónde van, ella le dice que a Zoltan, pues ahí encontrarán a un fabricante de una medicina que ella quiere. Recordando cómo antes, este demonio llegó con ella, le pidió aliarse con todo el grupo y le mostró el don del demonio y le explicó cómo funciona. Resulta que este, como ya bien sabemos, está hecho de demonios hacha, y lo que hace es dar el don de este mismo demonio, el cual suma niveles bajando los del don real que posee la persona, pero que en un tiempo los fortalecerá, algo que puede ayudarlos a derrotar al rey demonio. Ella, al saber que debilita el don principal, comienza a ingerirlo, y es por eso que ahora va hacia Zoltan para tener su propio suministro personal, pero fingiendo no ser el héroe, para que nadie la reconozca. Por su lado, vemos a Rita y Red aburridos porque nadie llega a comprar, pues al parecer por el frío que hace nadie sale, así que se les ocurre la idea de crear algo para combatir el frío. De ahí salen los calentadores de manos, los cuales se empiezan a vender por todo el pueblo y tener un éxito total con ello. Ya al anochecer, ambos se encuentran en la nieve, pasean de la mano un rato y se calientan juntos en un banco, donde en medio de unas tiernas palabras, ambos demuestran su amor con un beso. Regresando a Ruthie, ambas llegan a Zoltan y cambian sus nombres y apariencia. Primero llegan con un hombre que bloquea un puente, pero lo derriban y siguen adelante. Después ayudan a unos aldeanos con cazar a un monstruo. Esto mientras Red casualmente va detrás de sus mismos pasos, solo que este se va a refaccionar como una especie de taquero. Ruthie y Tise planean quedarse en una posada, pero esta última sale a buscar algo de comer, así que llega al mismo sitio donde está Red. Al verse ambos se analizan y se dan cuenta que son profesionales. Luego ella se va y se lo comenta a Ruthie, diciéndole que lo ve como alguien peligroso y que al querer planear la fuga de la cárcel de este loco alquimista podría creerles algunas complicaciones, pero ella le dice que no, pues lo planearán bien y no afectará en nada. Volviendo a Red, con ellos llega un hada pidiendo ayuda, y al llegar a la aldea de las hadas ven que una suculenta ninfa de agua es quien necesita ayuda. Él rápidamente determina que tiene un daño espiritual, un tipo de maldición, así que le da un antídoto que le ayudará mucho. Por su parte, Ruthie piensa cómo planear la fuga de Gatway, y con la ayuda de la imagen de su hermano idea la forma. Mientras lo hace, desea volver a verlo, y en ese momento decide buscarlo ella misma. Por la noche, llegan con este hombre y le pide que le haga su propio don del demonio. No queriendo, acepta al verlas. Luego, ya teniéndolo con ellas, intentan curarlo, y al saber que hay un boticario en el pueblo, van con él. Al llegar, Tise primero ve que Red es a quien encontró anoche, y luego Ruthie reencontrarse con su hermano, Gideon. Escuché que hubo una fuga en la prisión. Sí, yo igual. Disculpe, Bienvenida. tú eres él, hermanito. Cuando lo ve lo abraza inmediatamente gritando su nombre, lo cual los deja en confusión, ya que Gons, que estaba ahí, no entiende por qué lo llama Gideon y Tise no entiende por qué lo llaman Red. Después de eso, Gons se va sin más, mientras ellos hablan. Tise se presenta ante él y menciona que es su reemplazo. Gideon le cuenta que ahora vive con la princesa Rislet, mientras ella le comenta lo que le dijo Ares con respecto a su desaparición, diciendo que solo desapareció y que desde que se fue, todo cambió en el grupo, especialmente para mal. Ambos se disculpan y perdonan por lo que pasó y ella le pide que vuelva al grupo, pero este la rechaza diciendo que ahora tiene una razón para vivir ahí, por lo cual ella les responde que se mudará ahora a Zoltan para vivir con él. En ese momento casualmente llega Rit y se encuentra con ellos. Después de contarle que llegaron en busca del rey demonio y a alguien más, esta le pregunta a Red qué hará ahora. Él únicamente le dice que se quedará ahí donde está, por lo que Ruthie vuelve a repetir que se mudará. Después de eso se van y por el camino, al sentir ella un impulso repentino, comienza a ingerir esta droga nuevamente. Mientras que Rit le pregunta a Red si no es mejor que se vaya con ella. Él mantiene su decisión que no, pero aún así le dice que ya verán qué hacen mañana. Luego de eso, Tise cura las heridas de Godwin y le dice que se quedarán por más tiempo, algo que lo altera bastante. Cuando regresa con Ruthie, esta le menciona que quiere ir a las ruinas élficas que están cerca. Luego se le acerca a Tise repentinamente y ve a su mascota. Creyendo que le hará algo, ella retrocede y se defiende, pero realmente ella no quería hacerle nada, solo verla. Por tal razón, Tise queda ahora en shock al ver a la verdadera Ruthie, totalmente diferente, más amable, más humana. Así que perdonándola por lo que pasó, se vuelve su amiga. Esto mientras Beauty busca las mismas ruinas élficas, mostrándonos que él fue quien le lanzó el hechizo a la suculenta ninfa de agua. Ya el otro día, después de ayudar un rato a Gideon en su farmacia, Ruthie sale a dar una vuelta con él por el pueblo. Dan un pequeño paseo en donde primero llegan al sauna, pasan un buen rato, y aunque ella se disculpa por incomodarlo ante los demás por cómo es, él le dice que no tiene importancia y que la quiere mucho, siguiendo con el paseo, mientras ella no quiere
que acabe. Por su parte, vemos a Albert ayudando a Ares y Teodora a encontrar al héroe, a la vez que lamenta su herida. Teodora lo consuela diciéndole que el don que se les da no necesariamente tiene que cumplirse al pie de la letra. El Todopoderoso dejó la libertad para que cualquiera pudiera usarla y hacer lo que quisiera. Regresando a Red, Rita y Ruthie, puta puras R's, los cuatro pasan el rato juntos y al querer ella bañarse con su hermano, este le dice que no, por lo cual se lo pide a Rita ahora. Las tres se bañan juntas en donde hablan de Gideon. Ruthie menciona que lo ve como alguien fuerte y ella débil, recordando cómo en su primera batalla, al tener 5 años, fue a defender a una niña de un oso búho, pero al intentar enfrentarlo, este la atacaba y la hería, pero se curaba ella misma. Recuerda cómo la llamaban la niña rara, pero cuando necesitaban su ayuda, se la pedían sin dudar. En ese momento pensó rendirse, dejar que la matara, pero llegó su hermano a defenderla y protegerla. Sin embargo, desde ese entonces, ella no siente nada, no siente el agua, los sabores, los olores, no lo hace como antes. También le menciona que cuando viajaban todos juntos, le tenía envidia a ella, ya que tenía sentimientos y los demostraba. Mientras se acercaba a Gideon y llorando, dice que ya no quiere ser el héroe, ya no quiere proteger a los demás, solo quiere estar con su hermano, quiere ser como ella. Dice que lo escucha todo, se dice a ella misma que solamente Gideon es quien podrá salvarle del infierno que vive, pero al mismo tiempo se dice que no es la única solución, ya que ella podría ser el mago que salvó al héroe. Este es el héroe, Ruthie. Rit, yo no quería ser el héroe. Yo quería ser como tú. Pero el campeón que podría salvar a la princesa resultó ser Sir Gideon. Tal vez yo podría convertirme en el mago que salve al héroe. Al día siguiente, Rita y Tise le cuentan a Red qué le pasa a Ruthie. Él piensa que pasa por muchas cosas y por eso es así. Ella también le cuenta que últimamente está consumiendo el don del demonio. Es por eso que llegaron a Zoltan y que probablemente se vuelva adicta. Por otro lado, vemos a Ares, Teodora y Albert llegar al pueblo, donde se separan para buscar un lugar donde quedarse. Casualmente en ese instante llega Gideon y se reencuentra con Danan, quien lo andaba buscando, pero con la diferencia de que no tiene una mano. Teodora y Albert se ocultan y los escuchan platicar. Este le dice que era muy importante para el grupo y le pide que regrese, pero él igualmente le dice que no puede regresar ya, algo que él termina aceptando y diciendo que lo seguirá observando unos días y luego se irá. También le comenta sobre lo que siente Ruthie con respecto a su don. Al oírlo, él también decide ayudarla si ella lo deja. Luego de eso se van de ahí mientras estos dos los ven. Por otro lado, vemos a un Danan llegar con Ares, pero raramente con el brazo que le faltaba. Este le comenta que encontró a Gideon y que ahora está viviendo con la princesa Risley de Logerbia. Al oírlo, le ordena llevarlo a donde está, ya que planea acabar con él de una vez por todas. Llegan a su farmacia y este destruye todo, pero no lo encuentran, razón por la cual salen a buscarlo. Regresando a Gideon, este es llevado por el Danan sin brazo a un sitio donde le dice que el demonio Shisandan volvió a aparecer y fue él quien le arrancó el brazo y probablemente tomó su forma. En eso estaban cuando ven al Danan sin brazo ir sobre un dragón en compañía de Ares a un sitio, y al seguirlos, este se encuentra con Rita y Tise, quienes también iban en camino. Ahí le pregunta sobre Danan y le cuenta que perdió un brazo, algo que ella no puede creer, pues la última vez que lo vio sí lo tenía, pero probablemente no era él. También no creen que sea el demonio Shisandan, ya que fue asesinada por Ruthie, pero deciden creer en él y salir en su búsqueda para derrotarlo. Red se adelanta y llega a las ruinas élficas. Siguiendo rastros de Ruthie, ahí se encuentra a Gadwin, a quien después de saber que puede atraer a Ruthie con él, lo hace gritar, y efectivamente, este llega inmediatamente a defenderlo. Después de calmarla, ambos hablan ya más tranquilos. Le pide perdón por no poder ayudarla y que ahora tratará de hacerlo. Este le dice que quiere suprimir su don porque ya no lo quiere, pero no ha podido. Le pregunta también por qué ha sido bueno y la ha ayudado antes, cuando no es su deber. Le responde que porque la ama mucho y no debe ser ella únicamente quien cargue con todo. Por último le cuestiona si está bien si puede seguir a hacer lo que ella quiera. Al oírlo decir que al igual que él, claro que puede, le pide perdón por lo egoísta que ha sido con su don y todo lo demás. Y en un abrazo se perdonan y se unen más. Por el lado de Danan, este se encuentra con Teodora y Albert y siguen adelante, mientras que el Danan falso lleva a Ares a las ruinas donde está Ruthie. Esta junto con Gideon se encuentran con Rita y Tise. Ahí el loco este explica que el don del demonio en ella no hizo ningún efecto, es un don sin poder y sin nada, únicamente está ahí, y que podría ser peligroso únicamente si un impulso fuerte llegara a ella, despertando su furia asesina, algo que consideran no pasará. En eso estaban cuando llegan unos ojos y después de destruirlos van tras ellos. Se separan y los dos se encuentran a Ares. Ignora a Gideon totalmente y le dice a Ruthie que regrese con él. Solo los dos derrotarán al rey demonio. Ella le dice que no quiere, desea estar solo como Ruthie, ya no como el héroe. Gideon intenta intervenir pero es atacado por Ares, quien lo hiere bastante. Al verlo, Ruthie se enoja y le clava su espada, diciéndole que solo porque no hirió de gravedad a Gideon es que no lo mató. Va con él, lo cura y luego se van de ahí. El Danan falso que lo veía todo toma otra forma y entra. Resulta ser Beauty quien quiere ayudarlo ahora.
Este se cura a sí mismo y descubre que es un demonio sin don. Al verlo le ofrece trabajar juntos, conseguir unas reliquias del primer héroe y con eso, al dárselos a Ruthie, ella no podrá evadir su destino en luchar a su lado y seguir el camino del héroe. Pero jamás olvides esto. Si hubieses herido de gravedad a mi hermano, te habría asesinado sin dudarlo. ¿Una reliquia del primer héroe? Es correcto. Si se lo das a ella, el héroe no tendrá opción más que volver a tu lado. Este lo sigue recordando cómo conoció al héroe y que creyó que nació para luchar a su lado. Regresando a Red, este regresa con Rita y los demás y les comenta que Ares estaba ahí. Él fue quien hizo todo y ahora tratan de averiguar dónde estará y si está con alguien más, así que van tras él. Por otro lado, Danan y Theodora siguen su camino. Ella le pide que no se separe de ella, pues lo quiere a su lado, pero este se va y se adelanta. Ares y Viewey llegan a un sitio en donde al querer cruzar por una puerta son interrumpidos por Danan, que comienza a atacarlo y a defender a Ares. A pesar de tener solo una mano, le pega una vergüenza que ni su abuela le había pegado. Sintiendo morir, este le pide ayuda a Ares y este lo defiende. Entre los dos atacan a Danan y se separan. Ahí este toma su verdadera forma, la cual es la de Shisandan, y lo ataca. Este se defiende con una sola mano, pero no es suficiente, pues este logra acertarle un ataque y herirlo demasiado. Todo esto siendo visto por Ares, quien no siente nada por haberlo traicionado. Después de agradecerle, Shisandan abre un par de puertas y llegan al lugar donde se encuentra el primer héroe. Ahí encuentran varias espadas cazademonios, las cuales las denomina como las Vengadoras Sagradas, siendo estas las originales, y que al igual que el héroe actual, la que tiene es solo una copia de las demás. Menciona que el alma del verdadero y primer héroe está en ella, y para que regrese a hacerlo, debe entregarle una de estas espadas. Con ello, elevará su don del héroe y le quitará el don del demonio. Además, para lograr que funcione, debe quitarle a lo que más le importa en este mundo. Debe matar a Gideon, así que toma una de las espadas y se la entrega. Por el lado de Gideon, este junto a Rita y Ruthie van a buscar a Ares. Ella le entrega su antigua y verdadera espada y entran, pero antes sale el antiguo maestro de Reed, a quien ella ataca sin más, revelando la verdadera forma de Shisandan. Ahí comienza un enfrentamiento donde Ares trata de matar a Gideon, pero Ruthie lo defiende y ataca. Mientras tanto, vemos a Theodora y los demás llegar con Danan y curarlo. Regresando a la pelea, ambos se enfrentan en donde él busca que ella toque la espada y se transforme. Ella crea un gran torbellino y quiebra las espadas de todos, pero casualmente en ese instante aparece Theodora, quien atrapa a Reed y enfrenta a Ruthie. Le dice que tome su lugar, tiene que sacrificarse por todos. Ella le dice que no quiere. Reed también la defiende diciendo que cuando llegaron a defender a su pueblo no fue ella únicamente quien lo salvó, sino fueron todos, y que el héroe no es más que un don que reside dentro del cuerpo de una persona común, algo que si el Todopoderoso obliga a cumplir, está equivocado. Shisandan también le da la razón diciendo que si esa es la voluntad del Todopoderoso, se podría considerar hasta algo injusto. Luego de eso, Reed es atacada, y cuando Red va a defenderla, Ares aprovecha para atacarlo. Ambos caen a una profundidad siendo seguidos por Ruthie, quien hiera a Theodora y va tras ellos, quedando únicamente Ares celebrando y riendo como un loco. Tisa y Gatwin lo insultan diciéndole que él no sabe nada de ella y que también es una humana, por lo cual no está obligada a seguir ese destino. Este no los escucha y los ataca, incluso a su mascota. Mientras tanto, vemos a Danan ya con fuerza decir que seguirá luchando por un mismo fin, ayudando al mismo tiempo a Red y Reed, que caían, a regresar arriba donde está Ares. Ahí lo enfrentan entre los dos, y cuando estaba por lanzar un gran ataque, es detenido por una trampa hecha por Gatwin, Tise y su mascota, trampa que es aprovechada por Gideon, quien lo ataca. Le corta las manos, este se lamenta por todo lo que sucedió en su vida y luego muere. Por el lado de Ruthie, ella cayó hasta el fondo y enfrenta a Shisandan, quien la quiere matar, pues la ve como una amenaza. Ella ya desesperada le pregunta por qué no puede ser una humana normal. Este le responde que porque necesitan de ella, es su obligación. Al oírlo, se enfurece, demuestra un gran poder y tomando una vengadora sagrada, lo ataca y lo mata, consiguiendo este su fin. Mientras eso sucedía, Gideon ayuda a Theodora, ya que a pesar de que no comprendió nada, es su compañera. Eso hacía cuando llega Ruthie con esta espada en la mano. No demuestra ninguna emoción ni nada. De repente en un momento, ataca a Gideon para matarlo, pero este es defendido por Tise, quien le dice que no tiene por qué herirlo. Posterior a eso, se desmaya. Devuélveme la vida que quiero tener. ¡Con mi hermano! Este hombre al que protegí es alguien muy amado por usted. No tiene por qué hacerle daño. Y en el último capítulo de la temporada, vemos a Ruthie no reaccionar todavía, y posteriormente atacar a Red. Este se defiende y trata de hacerla reaccionar, pero no puede. Incluso ella destruye su espada, pero cuando usa otra, logra rebotarle la que tiene y hacerla reaccionar. Cuando lo hace, comienza a llorar por todo lo que hizo, y luego intenta curar a Tisa cuando la ve herida, pero no puede, ya que su poder no sale. Theodora se acerca y lo hace. Después le dice que a pesar de que ella se esforzó para que cumpliera su rol como el héroe, ahora comprende por qué ella no quiere hacerlo. Ella fácilmente pudo pelear sola sin la necesidad de tenerlos, pero los dejó acompañarla.
Es por eso que ahora le pide perdón diciéndole que si desea puede castigarla. Albert también habla y después de decir que admira a Teodora por todas sus capacidades y lo que pretende, le pide a Ruthie que le perdone la vida. En ese momento casualmente despierta Tise, lo cual tranquiliza a Ruthie y hace que le diga a Teodora que sería una buena héroe, ya que ella siempre ayuda a los demás y se sacrifica por todo. Gideon también le dice que no importa el don que tenga, ella puede seguir el camino que desee, y después de que le pregunte si ella podría ser una buena guía como él, le dice que sí. Ahí comprende realmente que no está obligada a llevar el destino que el Todopoderoso le puso, sino a lo que ella quiera. Al siguiente día, primero ven lo que Ares hizo con la tienda y por eso quieren arreglarlo. También vemos a Ruthie llegar con Red diciendo que ahora vivirá ahí, pues al recibir un nuevo don llamado Nueva Verdad, tiene la habilidad de controlar y dominar otros dones, con el cual planea suprimir el don del héroe. Así que ahora ya puede sentir todo, climas, sabores, olores, todo, y está planeando comprar una granja para vivir ahí. Al rato van al funeral de Ares, donde este menciona que dicen que al morir reencarnas en otra persona, y quizá eso ya le pasó a él. Al salir hablan con Danan, quien le dice que estarán unos días y luego se irá. Sin embargo, mencionan una inquietud que tienen: ¿cómo fue que Shisandan pudo tomar la espada sagrada? Además de que saben que esa pertenecía al primer héroe, pero entonces, ¿por qué habían 5? ¿Y por qué faltaba una? Piensan también que los demonios Asura no tienen dones, tal vez por eso. Igualmente que el creador Demis debió cambiar el sentido de ser héroe, pero ella lo recuperó. Ya más tarde, después de que Gonza ayudara a reparar su casa, Red habla con Reed. Ella se muestra preocupada porque él un día se vaya y no regrese, pues su don es el de la guía, y qué pasaría si un día se fuera a guiar a alguien más y los dejara abandonados. Este le dice que no es así, que él la necesita, y que a pesar de que su don está hecho para guiar a alguien más a un lugar y luego irse, con ella es diferente, pues al ver que no es perfecto, ella aún así decidió quedarse con él, finalizando con las palabras de que la ama mucho. Ya por la noche, pasan un tan esperado momento por ambos, donde ella le dice que lo que más desea en este mundo es estar a su lado. Posteriormente, se quita toda la ropa frente a él y se quedan unidos por toda la noche. Más tarde, hablan de su futuro. Red menciona el viaje que terminó, pero también el que acaba de comenzar, y todo lo que quiere con ella ahora en adelante. Luego se quedan dormidos. Al amanecer, llega Ruthie con él y salen a dar un paseo por el pueblo. Ahí le compra una joya especial para ella y al llegar cerca de un río, pasan un rato juntos donde después de que ella le pregunte si estarán juntos el resto de sus vidas, él responde que sí. Ya al rato, la vemos trabajando en la farmacia de Red, donde al igual que Reed, se pelean por estar con él. En eso estaban cuando llega una chica a pedir ayuda por un monstruo, el cual ella va a atacar, pues es la única aventurera de rango B en el pueblo. Al irse, Red le pregunta qué quiere cuando regrese, a lo que ella responde que leche caliente con miel. Por último, vemos a Gatwin comiendo la par de Yarandrala y comentándole todo de Zoltan, haciendo que se emocione por volver a ver a Gideon y Reed juntos, dando así final a la primera temporada de Shin no Nakama, o Vanished from the Heroes Party en inglés. Cuando regreses te prepararé algo especial. ¿Qué se te antoja? Leche caliente con miel. Gideon, Reed, no puedo esperar por el día en que nos veamos otra vez. Y así es como llegaríamos al final de este video. Recuerda seguirme en mis redes sociales que las encuentras en la descripción. Déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Yo soy Da Méndez y este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima!